Ahora sí iniciamos esta ronda informativa y es que el equipo reporteril de Promar Televisión estuvo realizando una encuesta con barquisimetános para conocer cómo ha sido el comportamiento de su consumo con respecto a los alimentos durante las últimas semanas. Escuchemos a continuación parte de lo que fueron sus declaraciones. No, con más poquito, o sea, más plata y más poquita comida pues. Cada 15 días, ajá, pero igual, entre más días, más poquito lo que uno compra pues. Claro, obviamente se reduce el consumo de alimentos, pero primeramente pues confiar en que Dios nos va a rendir lo que tengamos, quincenal. No, porque está más cara. No alcanza el mismo presupuesto de antes, no alcanza el de ahorita, semanal. Compro menos cantidad porque como estoy haciendo dieta también por atención. No, que va, nada, porque todos los días nos aumentan los productos y bueno, hay que comprar hasta donde se pueda, porque tampoco vamos a dejar de comer, hay que comprar hasta donde se pueda. Y tengo un señor que me cuida, cuídeme aquí la bolsa, que voy allí, que voy allá, hasta que, bueno, hago el mercado más o menos. No, menos mal que somos mi esposo y yo, pero bueno, sí nos mantenemos. Bueno, de la verdura quincenal y del mercado semanal. Y fíjense que aquí vemos un común denominador con respecto a lo que nos decían estos barquisimetános con respecto a la frecuencia de las compras. Sabemos que en años anteriores las compras solían ser mensuales, en este caso ya se convierten en semanales o incluso quincenales, dependiendo del tipo de alimentos, y también entonces cómo ha reducido este consumo, considerando el mismo presupuesto que tenían quizás a principios de este año, algo que también hemos estado viendo durante las últimas semanas, con otras encuestas con respecto a precios de algunos alimentos, como de la carne, como del queso, como del pollo, en donde las personas justamente nos destacaban lo que acabamos de escuchar, que o reducen este consumo o incluso migran a lo que son algunos otros alimentos para entonces mantener todo lo más balanceado posible. Pero además de esto, también vemos un comportamiento económico que ha sido diferente a lo largo de todo este 2025, quizás si lo comparamos con el año 2023 o incluso 2024. Así nos lo ha afirmado un especialista en gerencia financiera, quien nos destaca que justamente el comportamiento del consumo en lo que va de este año ha tenido un cambio y nos explica por qué. Este año 2025 hemos visto una variación, una mutación de cómo las personas empiezan a adquirir sus productos. Evidentemente, las personas necesitan seguir comprando, sobre todo lo que es comida. Vemos que básicamente las personas lo que siempre van a proteger es su consumo de alimentos. Entonces siempre van a estar ahí. Entonces hemos visto, por lo menos se ve impactado lo que es por lo menos las profesiones como por lo menos los médicos, odontólogos, que por lo menos ven en su actividad, que ven mermada parte de esa actividad de atención a pacientes, porque los pacientes están justamente protegiendo, es lo que tienen que consumir, o sea, es su comida. Entonces básicamente la gente lo que quiere es eso, primero estar bien, poder pagar sus servicios lo más pronto posible, pero bueno, sí, evidentemente se ve un impacto. ¿Por qué? Bueno, fíjate, los salarios se han mantenido estables. Una persona te puede haber ganado, te está ganando hoy en día lo mismo que el año pasado, lo mismo que el año antes pasado, en dólares, ¿ok? Pero ¿cuál es el problema? Que vemos que los precios dolarizados también han subido. Entonces eso hace que el poder de compra de las personas se reduzca. ¿Qué es lo que estamos viendo hoy en día? Presentaciones mucho más pequeñas en algunos productos. Bueno, productos que antes tú ibas a las bodegas y te lo vendían de la forma lo que llaman quiladas, ¿okay? En bolsitas, en potecitos, en presentaciones de 200 gramos, 250 gramos. Pero ahora estamos viendo, inclusive en los supermercados, que las empresas, viendo esa situación, también están migrando a presentaciones mucho más pequeñas. Entonces ya vemos, por lo menos en el producto, ¿qué te puedo decir? Una ketchup. Siempre veíamos los productos grandes, ya vemos los productos pequeñitos. Las mayonesas, los productos grandes, los productos pequeños. Entonces eso hace que las personas, bueno, puedan adquirir los productos de primera necesidad, protegiendo parte de su ingreso.
Que acabamos de escuchar, podemos destacar 3 puntos importantes. El primero, el tema de las prioridades. Como sabemos, la comida o el alimento siempre va a ser el que tenga el primer lugar en todos los hogares, no solamente de Venezuela, sino del resto del mundo. En segundo lugar, pues también tenemos el tema de los salarios. Como él decía, este año pues ciertamente ha tenido la peculiaridad de que muchas cosas han ido subiendo su precio, sobre todo en este sector de alimentos. Y el tercero, muy importante, el tema de las presentaciones que nos estaba comentando el licenciado, porque durante también los últimos meses, si se pueden observar o dar cuenta, las presentaciones de muchos productos de toda la vida han ido quizás disminuyendo la cantidad de gramos. Esto, por supuesto, para ser quizás un poco más accesible o que el consumidor entonces pueda tener ese alcance o de poder consumir quizás marcas que ha consumido durante toda la vida. Estrategias también desde el punto de vista económico o el punto de vista empresarial, porque ciertamente es un nicho que se está moviendo bastante a nivel económico. Entonces, vemos también una especie de migración con respecto a las empresas de cómo entonces ir a productos cada vez más pequeños para entonces seguir manteniendo esta circulación económica. Ahora, esto desde el punto de vista, por supuesto, de la economía, pero esto también tiene una significación a nivel nutricional. Por esa razón, también el equipo de Promar Televisión conversó con un especialista en la materia, quien ciertamente pues destaca el tema de esas migraciones que, como les decía, tienen las empresas, pero resulta que el venezolano también lo hace con respecto a los alimentos que puede o no acceder. Bueno, fíjate, es muy común de repente ver en consulta las dudas que pueden tener los pacientes que acuden sobre por qué podemos sustituir ciertos alimentos para evitar aquellos que de alguna u otra manera o son muy costosos o que de repente no conseguimos, porque bueno, el mercado varía tanto, ¿ok? Entonces, ¿cuál es la idea de entender acá? Si es verdad, yo de repente estoy en consulta y me acuden muchos representantes de niños atletas, pacientes que quieren cuidar su aspecto físico, adultos mayores, y saber qué alternativas podemos tener en el mercado para poder mantener una dieta saludable y nutritiva, pero que tampoco impacte tanto en el bolsillo, ¿no? Entonces, sí lo hay, podemos lograrlo siempre y cuando podamos entender el contexto de la persona, qué hace en su día a día, cómo podemos involucrar a los alimentos, porque muchas veces lo más económico, seamos honestos, hay que cocinarlo. No tiene que también dedicarle tiempo a la preparación de esos alimentos, porque todo lo que es rápido, por ejemplo, un filete de pescado, vuelta y vuelta, el filete de pescado, depende cuál sea, es costoso. Si buscamos de repente una pechuga de pollo vuelta y vuelta, porque también es rápido, es costoso, pero si nosotros queremos hacer de repente un pollito guisado, una carne guisada, una carne mechada, nos toma un poco más de tiempo, pero es más barato y nos rinde más. Entonces también parte de la reflexión es entender que el venezolano ha migrado, ¿okay? Ha migrado su alimentación, porque es un tema de cuál alimento le rinde un poco más para hacer más comida a lo largo del día. Y fíjense que esta sustitución o migración de alimentos de unos a otros es algo que también hemos estado escuchando a lo largo de los meses, cuando las personas quizás no compran la misma cantidad de carne roja, sino que comen más pollo o comen un poco más de huevos para poder sustituir este tema de la proteína. Entonces, parte de lo que nos decía el especialista justamente tiene que ver, por supuesto, con el tema de la organización de tiempo, de finanzas también, y cómo a veces también poder seguir consumiendo alimentos con un valor nutricional. No necesariamente tiene que ser tan costoso, sino que además de buscar establecimientos en donde puedan ser más accesibles, también está el tema de entonces ir sustituyendo unas cosas por otras, pero que entonces no disminuya ese valor nutritivo. Ahora, esto con respecto a la nutrición, pero ¿qué pasa entonces desde el punto de vista psicológico con un punto tan importante como el que mencionábamos de por qué el venezolano, en líneas generales, se ve entonces, digamos, buscar estas presentaciones de las marcas de toda la vida, pero aunque sean las presentaciones más pequeñas? Es decir, todo esto tiene una razón desde el punto de vista psicológico y también un especialista nos destaca a continuación. El venezolano tiene una particularidad que es como muy creativo para, en medio de la crisis, darle la vuelta a las cosas, ¿no? Entonces, en términos de consumo, si vas a cualquier lugar, vas a ver que las presentaciones ahora son como mucho más pequeñas para que la gente todavía tenga la sensación de que puede acceder a esos productos, ¿no? Es como, ok, ya no puedo tener la misma cantidad de antes, pero todavía soy capaz de, ¿ok? ¿Qué es lo que pasa? Que aun cuando se mantiene viva esa sensación de todavía tengo la capacidad para,
me doy cuenta que igual mi capacidad cada día se va haciendo más pequeña. Eso genera, por supuesto, muchísima angustia, sobre todo en aquellos hogares donde tenemos niños pequeños y donde sabemos que la prioridad número 1 es poder alimentarlos. ¿Qué es lo que pasa? Que en el mercado venezolano tenemos como una fidelidad a ciertas marcas, ¿ok? Y la fidelidad está relacionada con una historia familiar. Entonces, por ejemplo, yo recuerdo que mi abuela hacía las tortas con unos productos específicos. Si no eran esos, no eran. Entonces, es parte incluso de un legado familiar, como de una lealtad que tenemos los venezolanos hacia ciertas cosas. Más sin embargo, con los últimos años y también con el tema del emprendimiento, han aparecido 1 millón de marcas en las que casi que nos hemos obligado acceder a esas otras marcas para poder de alguna manera económicamente solventar cosas. Y este tema de la fidelidad con una marca en específico, con un producto en particular, es algo que por lo menos en el mercado venezolano siempre se ha mantenido a lo largo de los años. Por eso es que vemos entonces cómo las empresas van a estas presentaciones, porque ciertamente comienzan a tener éxito en el mercado. Pero también la psicóloga pues tomaba un punto bastante importante, que es que llega un momento en el que por mucha fidelidad que tengan hacia un producto, entonces también tienen que buscar aquello que sea un poco más accesible para su bolsillo. Justamente hablando de este tema económico, pero ligado a lo psicológico, también resulta que la economía es uno de los temas principales que se tocan en los consultorios psicológicos. ¿Por qué razón? Escuchemos a continuación. El tema económico es el tema más frecuente de motivo de consulta, que no se expresa directamente, ¿ok?, sino que viene expresado como con otra sintomatología. Entonces, por ejemplo, comienzo a ver niñitos que están como muy ansiosos, y cuando entro dentro de la dinámica familiar, lo que veo es que hay una tensión sostenida, porque hay como muchos frentes abiertos económicamente hablando que los padres no pueden cubrir, y se genera una tensión tanto en los padres como en los niños. Pero sí, indiscutiblemente es el tema número 1 que está enmascarado en todas las sesiones de consulta. Y con este trabajo nosotros cumplimos con una breve pausa comercial, pero ustedes no se aparten de nuestra sintonía, porque enseguida regresamos con más información.